Entonces, y de repente dice de esta manera, 4:1, por favor. Por lo demás, de entrada viene el subtítulo que dice, la vida que agrada a Dios. Amén. Amén. Y dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen de Dios, que no conocen a Dios. 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, el apóstol está llamando a los tesalonicenses a una santidad progresiva. Y quiero comenzar hablando sobre qué estaba pasando en este tiempo. Tesalónica era una ciudad cosmopolita, era una ciudad muy rica, era una ciudad muy próspera, que tenía una muy intensa actividad comercial. Había mucha gente, como era un puerto marítimo, había muchos extranjeros en ese lugar. Se hablaba el griego, el latín, se hablaba judío, se hablaba muchas lenguas, y había de todo tipo de acentos, de todas partes del imperio. Entre ellas también había hebreo, y ahí había una muy importante colonia judía suficientemente numerosa y rica como para hacer una sinagoga en ese tiempo. Entonces era tan rica comercialmente y era tan próspera Tesalónica, que corría el peligro de caer en la situación moral, y en la decadencia moral y en la decadencia espiritual. Y la situación es que podían caer en eso los nuevos cristianos que había en ese tiempo, porque había un bullicio comercial terrible, un ambiente comercial muy fuerte, en el que todo el mundo iba de compras, todo el mundo planeaba hacerse una fortuna, y era muy fácil caer en esa mentalidad y dejarse arrastrar por la mentalidad materialista y la mentalidad pagana, la mentalidad mundana que circundaba en ese tiempo. Entonces era muy interesante que Pablo estuviera escribiendo esta epístola, esta carta, pues los creyentes no tenían que caer en esa situación de falta de valores. Había otra problemática ahí en Tesalonicenses, porque si usted quiere encontrar doctrina sobre el arrebatamiento, tiene que ir a Tesalonicenses. Y entonces había una problemática, ¿cuál? Las personas estaban esperando a Jesús. La gente estaba esperando a Jesús, tenían esperanza mesiánica de que podía llegar Jesús, pero para algunos también eso era una utopía, era algo que no era real. Por lo tanto, y para otros era muy real, y para aquellas personas que era tan real el arrebatamiento, dejaban entonces de estudiar, dejaban de trabajar, dejaban las labores familiares y dejaban todo. ¿Por qué? Porque estaban esperando a Jesús. Entonces había una problemática dentro del pueblo de Tesalónica. Era muy importante lo que estaba pasando aquí. Entonces, el comercio atraía mucha gente de muchos lugares. Había gente que iba de paso porque era un puerto marítimo. Había mercaderes, militares o personas en busca de empleo. Y como ocurría en tales casos, entonces la ciudad había adquirido una merecida reputación a causa de la promiscuidad y de la delincuencia. ¿Qué significa esto? Como era un puerto, había mucha promiscuidad. Como había muchos extranjeros, había mucha promiscuidad, había muchas relaciones sexuales, había mucha fornicación, había mucho adulterio, había prostitutas, había cosas muy interesantes. En este tiempo, según la cultura helenística, la cultura griega, el hombre estaba casado con la mujer solamente para tener hijos, pero ese mismo hombre tenía derecho a estar con prostitutas,
Y las prostitutas no eran cualquier persona, las prostitutas eran gente muy culta, eran personas con las cuales uno podía acercarse y tener un diálogo muy interesante, un diálogo sobre arte, un diálogo sobre los astros, porque las prostitutas, aunque era un negocio, se preparaban para ser prostitutas, porque dependiendo de lo que ellas sabían, era dependiendo a qué persona podían acercarse para poder obtener un pago. Así que los hombres tenían a sus mujeres solamente para obtener relaciones sexuales y tener hijos. Por lo tanto, los hombres no platicaban con sus esposas porque las esposas eran tomadas como gente ignorante dentro del matrimonio. Eso pasaba en aquel entonces. No sé si usted vio una noticia, pero hace mucho tiempo, en el 96, 97, un equipo de arqueólogos descubrió debajo de un foro romano de Tesalónica un complejo de edificios del primer siglo antes de Cristo. Y ese complejo era una casa de baños. Y no solamente era una casa de baños, sino que era una casa de prostitución. Y estaba enterrado debajo de un foro romano en un excelente estado de conservación. Esto era muy interesante porque no era una casa de citas baratas, era le llamaban un domus meretricius, que también era llamado una casa de ninfas. Un lugar sofisticado para gente muy adinerada y ciudadanos de las mejores familias, donde ellos podían acercarse, tomar un baño, cenar con amigos, acompañados de chicas refinadas, dispuestas a satisfacer los apetitos sexuales, carnales de los clientes, pero también hacerles compañía, o citarles poesía culta, o hacer teatro cómico, o citarles con juegos eróticos. Este es el trasfondo de la ciudad de Tesalónica. Esto pasaba en el tiempo de Pablo, en ese tiempo, en ese lugar. En esa construcción, en esa situación arqueológica, encontraron 700 lámparas con posiciones sexuales, imagínense, que adornaban los cuartos de esos baños. Entonces estamos viendo realmente lo que es la columna vertebral de Tesalónica. ¿Y por qué Pablo estaba ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba visitando esa ciudad de la cual tuvo que salir huyendo? Por lo tanto, luego mandó a Timoteo porque ya no aceptaban a Pablo, porque Pablo se levantó y comenzó a predicar en ese lugar. Y no solamente comenzó a predicar, sino que levanta una iglesia el apóstol Pablo, y Pablo tiene que salir huyendo porque lo van a matar. Entonces Pablo deja una iglesia naciente con un montón de cristianos recién nacidos. Por lo tanto, Pablo comienza a escribir una carta y comienza a mandar esa carta hacia ellos, y les manda a Timoteo para que comience Timoteo a acercarse a esa iglesia. No es nada alejado de lo que estamos pasando hoy. Nada alejado de lo que estamos pasando hoy. Entonces el apóstol comienza de esa manera. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Qué interesante. Les está enseñando, no les está diciendo, no les está regañando, les está diciendo: ustedes que están perseverando, ustedes que están haciendo bien, ustedes que están haciendo correctamente, no tienen que quedarse de correctamente, sino tienen que hacerlo más y más y más todavía. O sea, tienen que ir hacia la excelencia. Si tú estás trabajando con tu carácter, con tu temperamento, tienes que ir más, todavía más, todavía más. O sea, los enseña a ir a mejorar. Los está empujando el apóstol Pablo. Así que Pablo les está hablando. Lo que les falta de la fe les está diciendo. Pablo les está recordando a los lectores las palabras que un día les dijo cuando estaba con ellos en Tesalónica, de cómo tenía que ser la vida cristiana, las instrucciones que estaban diseñadas para que ellos, los lectores, comenzaran a abundar más en qué tenían que abundar más, en lo que ya estaban haciendo. Si estaban portando bien, él viene y dice: pues pórtense aún mejor todavía, abunden más todavía. Entonces Pablo no les está rogando, sino que les está conminando a que perseveren. Les está rogando, encargando, exhortándolos, alentándolos. Y pone más fuerza la exhortación del apóstol Pablo
cuando Él está diciendo que viene de parte de quién? Y exhortamos en quién? En el Señor Jesús. O sea, les pone al Señor Jesús. O sea, esta palabra viene de parte del Espíritu Santo, de parte del apóstol Pablo. Y de repente en el 4:2 el apóstol Pablo dice de esta manera: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, ellos ya conocían las instrucciones. Ellos ya sabían qué era lo que tenían que hacer. Ya sabían cuál era el mandato, la orden, la instrucción. Que les habían dado la autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad del Señor Jesús. Y esto es muy interesante, porque a veces los cristianos quieren escuchar nuevas verdades cuando lo que en realidad necesita es que se les exhorte a mejorar su vida cada día más y perseverar en la práctica de las verdades originales que ya han realizado en su vida. Esto me llevó a mí a la primera verdad que quiero compartir hoy. Tengo que apurarme porque tenemos que caminar. Vamos rápidamente a la primera verdad. La primera verdad la encontramos en Génesis 2:21. Trae su Biblia. Saque su Biblia. Si usted no trae Biblia, no sé a qué vino entonces. Saque su Biblia. Porque si el pueblo cristiano está pereciendo, la palabra dice que es por falta de sabiduría, pero la falta de sabiduría viene de la falta de temor del Señor y de la falta de conocer sus mandatos. Y la gente no quiere a veces escuchar lo que Dios tiene que decirles, porque no quieren leer. La gente estamos acostumbrados a prender el televisor y comer un poquito de Gerber y creer que la gente que está ahí parada en el televisor tiene la autoridad moral, o es la palabra de Dios lo que están hablando, cuando muchos de ellos lo que están haciendo solamente es esparcir sus propios pensamientos. Y no lo que la palabra dice. Génesis 2:21 y 22, lo tenemos ahí, perfecto. Génesis 2:21 y 22, amén. Dile al que está al lado de ti, ¿listo? Dile, ¿listo? Estamos en los primeros 2 versículos. Amén. Ok, vámonos ahí. Y dice así: entonces, alguien léalo, alguien que tenga, alguien con voz fuerte. Vamos, quien sea, léalo. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste estaba dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Otro, 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Oh, qué interesante. ¿Y qué dijo después? Cuéntame. 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ok, quítalo. Ahora recuerde que estamos leyendo ese libro antiguo, viejo y arcaico, que la gente dice que no sirve para nada, que fue manoseada, escrita por hombres y que están denigrando la Biblia. Hoy la Biblia te va a enseñar esto. Hoy el Señor te va a hablar. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque quiero que veas en los versículos que estamos viendo, que Dios crea a los hombres y a las mujeres como de manera igual. Dios nos forma de manera igual. Y Adán reconoce la igualdad que tiene con Eva, diciendo: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, Adán está reconociendo la igualdad que hay. Pero claro que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque tienen diferentes propósitos. La mujer tiene un vientre y ese vientre lo que da son hijos. Y el hombre lo que está llamado a hacer es a sostener. El hombre ha sido llamado a ser el proveedor, pero ellos son iguales. Si te fijas, lo que acabamos de ver fue que Adán dijo: esta se llama, ¿cómo? ¿Cómo le puso? Varona. ¿Por qué? Porque del varón fue tomada. Entonces ahí está la igualdad. Sin dejar de lado la palabra hebrea eser kenegdo, que el eser kenegdo significa que tienen un mismo propósito. En Dios lo hay. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque ella tiene varias diferencias. Porque ella entonces es formada como una mujer que es una que recibe, que es una que está en disposición de recibir. ¿Va a recibir qué? Del hombre, porque el hombre es un dador. El hombre es el que da, el hombre es el que pone. La mujer es la que recibe y da vida. Así que el hombre es el que pone. Y no debemos olvidar una cosa, que
que la mujer es una persona que está siempre en disposición de recibir. Siempre en disposición de recibir. ¿De quién? Del esposo. Amén. Del marido. Siempre va a recibir. ¿De parte de quién? Del marido. La mujer es esa receptora. Lo que significa entonces es que ella fue tomada del hombre y fue diseñada con un propósito. ¿Cuál? Recibir el amor del hombre. Amén. ¿Por qué estoy hablando de recibir el amor del hombre? Estoy hablando de esto porque vamos a hablar de las relaciones sexuales que el apóstol Pablo habla en primera carta a Tesalonicenses. ¿Ok? Este punto no lo quiero dejar de lado. Así que ella, mi esposa, sabe una cosa. Fue diseñada de una manera. ¿Cómo? Fue diseñada para recibir. Lo que yo ponga en sus manos va a ser transformado y va a ser lo que yo voy a tener de vuelta. Porque ella está llamada a ser una ayuda para mí. Es otro propósito que ella tiene. Dios está viendo que yo tengo que llegar hacia allá. En el liderazgo que tengo, yo tengo que llegar hacia allá. Así que Dios me pone a una ayuda. A una ayuda que yo le voy a dar un esperma y ella me va a regresar un hijo. Yo le voy a dar dinero y yo voy a recibir un guisado y comida. Yo le voy a dar bien toda su vida y voy a recibir respeto y voy a recibir reconocimiento y motivación para salir adelante en la vida. Porque ella es una receptora. Dios la hizo alguien que tenía que recibir. ¿De parte de quién? De parte de su esposo. Así que si yo soy alguien que está viniendo a maldecir, o está viniendo a golpear, o está viniendo a criticar y a señalar, lo que yo voy a obtener de ella, ¿qué va a ser? Rechazo, odio, resentimiento. ¿Por qué? Porque su propósito de ella es recibir para dar. Y yo fui formado para dar. Yo fui formado para esforzarme, para extenderme. Fui hecho con el propósito de parte de Dios para que yo sea esa persona que está saliendo adelante y está dando, porque el hombre fue llamado con el propósito de ser ¿qué? Proveedor. Estoy dando a cada momento. Amén. Si tú entiendes este principio, entonces tú vas a entender cuál es el secreto de las mujeres. Estoy revelando el secreto de las mujeres. Este es el secreto de las mujeres. Cualquier hombre que no entiende lo que estoy hablando va a cometer un error. Te voy a decir por qué. Déjalo ver. Porque yo no puedo pretender que esté mi esposa aquí y que yo llegue y le diga: vamos a la cama, te quiero. Esto no es venir a tocar su corazón. Esto que estoy haciendo es venir a enseñarle que yo lo único que quiero es su cuerpo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando que ella, Dios la hizo con una necesidad, que es sentirse amada de parte de aquel con quien vive. La relación en la cama es el resultado de que yo me haya acercado primero a tocar su corazón y haya trabajado con ella, ya haya enamorado su corazón. Yo no puedo pretender acercarme y decirle: ¿ya? Pues yo te estoy enamorado y tú no quieres. ¿De qué se ríe? Así somos los hombres. Así somos los hombres. Los hombres creemos que, sí, peor tantito, los hombres creemos que tocar el corazón es decirle: ya te di dinero, ya quiero sexo. Eso es una tontería. Y peor tantito, quiero hablarte de algo más interesante. Cada mujer es diferente y cada mujer tiene una necesidad diferente de sentirse amada. El día que yo me senté con ella y esta gran verdad la entendí y yo le dije a ella: ¿cómo te sentirías amada? Ella lo único que me dijo es: respétame. ¿Cómo que te respete? Sí, respétame, soy un ser humano también.
Y después, ella me dijo, conquístame, sé galante conmigo y dime que me quieres todos los días. Y no solamente me lo digas, demuéstramelo siendo dulce conmigo. Y entonces yo entendí que si yo quería llevar la fiesta en paz, no solamente llevar la fiesta en paz, que si yo quería llegar a su corazón, yo tenía que atender las peticiones que ella me estaba haciendo para sentirse amada. Porque si yo le pregunto a Mari cómo se siente amada, Mari me va a decir cosas diferentes. Y si yo le pregunto a Anita cómo se va a sentir amada, Anita va a decir cosas diferentes. Así que la persona con la que tú vives, que es tu esposa, tiene peticiones diferentes. Amén. Y tú tienes que saber cómo llegar a su corazón. Porque si no, ella no se va a sentir amada. Por lo tanto, lo que tú vas a estar recibiendo, dando, es lo que tú vas a recibir multiplicado. Porque quiero tocar algo muy interesante, que aunque todos sabemos que hay diferencias entre el varón y la mujer, la mayoría de nosotros esas diferencias nos causan problemas, ya que creemos que ser diferentes significa ser inferior o significa ser superior. Pensamos que porque la mujer es diferente, es inferior. Y diferente no significa mayor o menor, superior o inferior. La mujer no es diferente en ese aspecto, no es menos por ser diferente, sino que ella también es un varón. Porque quiero que entiendas una cosa, lo que la hace igual a nosotros no es su cuerpo, lo que la hace igual a nosotros es el Espíritu de Dios que mora en ella como mora en mí. Es el Espíritu lo que va a heredar el cielo, no la carne. Por tanto, ella es un espíritu y yo soy un espíritu y somos espíritus, igual de espíritus para Dios. Por tanto, somos iguales. Amén. Claro. Pero nosotros, como vemos diferente la situación, creemos que es menos. Pero la diferencia es necesaria. ¿Por qué? Porque la diferencia es necesaria. ¿Por qué? Porque hay diferente tipo de propósito para cada uno. Así que las diferencias entre hombre y mujer, lejos de separarnos, lo que tienen que hacer es complementarnos. Y así podamos tener una singularidad que celebrar. Sí, amén. Claro. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Cuando Adán y Eva pecan, lo que primero que sucede es que ellos pierden el propósito. Adán y Eva pierden el propósito. No solamente entró la muerte, quiero que me entiendas. No solamente entró la muerte. No solamente entró el pecado. Sino que también la relación entre ellos dos se quebrantó. Se tronó la relación entre Adán y Eva. Se rompió. No solamente la comunión con Dios, la comunión entre ellos también se rompió. Y hay personas que creen que la Biblia dice que Dios maldijo al hombre y que Dios maldijo a la mujer, pero eso no es la realidad de la Biblia. Lo que la Biblia dice en realidad, acompáñenme ahí a Génesis. Vamos a Génesis 3:16. Génesis 3:16. Génesis 3:16. Así que tienes que empezar a acercar a tu mujer y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero saber de qué manera te vas a sentir amada, para que tú aprendas cuál es el secreto que tu esposa tiene, que ha estado guardando por todo este tiempo y que no le atinas y no le atinas y ya no sé cómo y ya no sé qué hacer. Porque te voy a decir una cosa, tú puedes estar intentándolo y puedes estar intentándolo y puedes estar intentándolo y puedes estar intentándolo y puedes estar intentándolo 1000 veces y las 1000 veces fracasar. Hasta que no le des una oportunidad a Jesucristo para que te quebrante, te arrepientas de andar haciendo lo que andas haciendo. Y 2, te preguntes cuál es la necesidad de tu esposa para que tú la suplas y preguntas cuál es la necesidad de tu esposo para que tú también la suplas. Porque si vamos a llegar al versículo de Tesalonicenses donde dice que no debemos tener a nuestras esposas en pasión de concupiscencia como aquellos que no conocen a Dios, es porque en Tesalonicenses lo que sucedía es que había un montón de hombres que estaban casados que lo único que hacían era acercarse y acostarse con ellas y después hacerles hijos y quitarse, porque la prostituta tenía cultura. ¿Por qué? Porque los amigos eran importantes, era una ciudad comercial, ellos tenían que tener negocios, tenían que tener billete, dinero, tenían que tener una ocupación muy ocupados en el trabajo. Entonces las mujeres se sentían solamente utilizadas.
¿Por qué? Porque el hombre, por cultura, no hacía otra cosa más que acercarse, acostarse y quitarse. Y si vamos a los tiempos de Jesús, de cómo Jesús habla sobre el divorcio, es porque en los tiempos de Jesús la mujer era despedida por si no sabía hacer de comer bien. La mujer era despedida y era divorciada cuando la mujer comenzaba a hacer cosas que al hombre no le gustaban. Si la mujer lloraba y alzaba la voz porque lloraba y lo escuchaban los vecinos, se le divorciaba también a la mujer. Estoy hablando de los tiempos de Jesús. Un día vamos a hacer un exégesis sobre ese versículo. Entonces es algo muy parecido en este tiempo, y más en nuestra hermosa Tenochtitlan, ¿verdad? Donde el Dios guerrero es aquel que trabaja, el que bebe y el que se la pasa trabajando. ¿Cómo se llama el Dios guerrero? ¿Alguien se acuerda del Dios guerrero? Huitzilopochtli, que era bárbaro, peleador, bebedor y nunca descansaba. Eso dice la tradición de nuestros ancestros. ¿Y cómo era la mujer? ¿Esa mujer cómo se llamaba? ¿Tonatiuh? Coatlicue. Ella era Coatlicue. Y Coatlicue, ¿sabe lo que hacía? Coatlicue se sentía desprotegida y se sentía nada porque no podía dar hijos. Y el que Coatlicue anduviera en la calle significaba que era de cascos ligeros, por lo tanto tenía que estar en casa encerrada y como la escopeta cargada. De ahí venimos, hermanos. Lo bueno es que somos cristianos y Cristo ha venido a cambiar nuestra mentalidad. Eso espero. Eso espero. Dígale Coatlicue, ¿cómo estás, Coatlicue? ¿Qué pasó? Sí, porque entonces de nada nos ha servido Jesús, no ha venido a cambiar nuestra mentalidad. Entonces ellos vienen y pierden toda relación con Dios. Y es algo muy interesante porque entonces viene Dios, Génesis 3:16, 19, Génesis 3:16 al 19, dice así: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la mujer por tu causa. ¿No, verdad? Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, ¿y qué? Al polvo volverás. Y entonces en ese momento Adán cambia el nombre de su mujer ¿a qué? A Eva. Fíjese qué interesante. Fíjese la consecuencia del pecado. El pecado lo que trae es el dolor en el vientre de la mujer. El pecado lo que trae es que la mujer va a estar preocupada por los hijos. La mujer va a estar tratando de manipularlos. Va a estar tratando, porque esa fue la causa del pecado. Los hijos se vuelven prioridad de la mujer. En lo que el hombre está tan preocupado que teniendo dominio, queriendo dominar, queriendo mandar, queriendo levantarse y queriendo gobernar. Eso es lo que es el libro arcaico y tonto que no sirve para nada, que algunos dicen. Habla de lo que está pasando en la creación. Pero vamos al 3:16. Alguien léame el 3:16 fuerte. Fuerte. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Sale. Y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Y tu deseo, vas a parir con dolor. ¿Sale? Y tu deseo va a ser para tu marido. Y no solamente eso, y tu deseo será para tu marido, ¿y qué? Y él se enseñoreará de ti. Fíjese que desde aquel entonces Dios nos empezó a dar la respuesta de las consecuencias del pecado en la vida de los seres humanos. O sea, el pecado lo que hizo fue traer una percepción torcida de que la mujer desea continuamente hacer cualquier cosa para mantener agradado al hombre.
Esa es la percepción del pecado, eso es lo que el pecado hizo, que la mujer tenga ganas de estar satisfaciendo, ganas de estar haciendo cualquier cosa para mantener satisfecho al hombre. Y si tengo que hablar de una cosa en esta hora, es que hay mujeres que tienen una terrible habilidad para permitir estas cosas. Las mujeres tienen una terrible habilidad para permitir que las pisen, que les pasen por encima, que las denigren, que las abandonen, que las violen, que las golpeen, que las sobajen, que las humillen. Y ellas siguen pegadas diciendo yo te amo. ¿Eso es causa de qué? ¿Alguien puede gritarlo? Eso es causa del pecado, señores. Eso es causa del pecado, hermanos. Por tanto, el hombre va a desarrollar una actitud de dominio. Una actitud de dominio sobre quién, sobre ella. Entonces hoy en día lo que las mujeres tenemos, lo que las mujeres tienen, es un concepto errado entonces de lo que es la sumisión. No han entendido lo que es la sumisión.